Mi estimado Jonathan, audiencia, familia, gracias por estar aquí presentes. Si ya llegó hasta acá, no se olvide dejar el poderosísimo like, que es lo que nos permite poder seguir llegando cada vez a más personas en la transmisión vertical y horizontal que son independientes. Déjenme saludar a la profesora de la cumbia, profesora Asmi. Abrazo grande. Si me lo permiten, déjenme por favor colocar este tema. Jonathan, audiencia, la situación de la UIF que tanto le molestó al evasor Nicola por lo que estaba buscando hacer. Pero tanto que se ha hablado, si me lo permiten, déjenme colocar las palabras que dice la doctora Claudia Sheinbaum. Siempre me gusta escuchar cuando esta pregunta llega hacia la presidenta, saber qué opinión tiene la presidenta, porque es la presidenta de México y tenemos que apoyarla. Entonces, me gusta mucho escuchar lo que dice. Hoy le preguntan a la doctora Claudia Sheinbaum y esto es lo que contesta. Espérenme. Si le quitas el mute, Enrique, con mucho gusto. Ahora sí. Bueno, primero, esta es la resolución de la Corte fue a favor de lo que ya había definido un magistrado de circuito, ¿no? Previamente. ¿Qué es la UIF? La UIF es la unidad de inteligencia financiera que está en la Secretaría de Hacienda. ¿Cuál es la función de la UIF? Evitar el lavado de dinero, hacer investigaciones para que no haya lavado de dinero, sea por corrupción o por delincuencia organizada o por delincuencia de cuello blanco. Entonces, la labor de la UIF es garantizar el sistema financiero nacional y evitar el lavado de dinero. Para eso, pues, tiene que estar investigando de manera permanente. La UIF siempre ha tenido esta facultad, siempre la ha tenido. Lo que pasa es que la Corte fue definiendo una serie de limitaciones para la UIF. Entonces, la UIF nunca en la historia, le ha cerrado la cuenta a un empresaria, a nadie que no esté implicado en lavado de dinero. Nunca en la historia. Nunca. ¿Qué es lo que había pasado con lo que había determinado la Corte antes? Pues la UIF ya no podía, no se llama congelar, ellos le llaman inmovilizar, porque son medidas administrativas. Quien congela cuentas es la Fiscalía General de la República. Entonces la UIF inmovilizaba cuentas, de inmediato venía un amparo, al amparo le daban la suspensión de manera automática, sacaban todo el dinero de la cuenta y entonces el trabajo de la UIF pues quedaba prácticamente inhabilitado. ¿Qué pasa ahora? Si la UIF encuentra que hay lavado de dinero o presunto lavado de dinero, puede inmovilizar una cuenta. Si el privado dice, oye, esto fue de manera injusta, puede presentar un amparo. No hay suspensión inmediata. Pero si ustedes recuerdan, nosotros modificamos todas las leyes que tienen que ver con el amparo. De tal manera que ahora el amparo no lleva los años y los años y los años que llevaban antes para su resolución. Me gusta mucho esto que dice la doctora Claudia Sheinbaum, y que hay algo bien importante. Se preocupan, mi estimado Jonathan, y salió una andanada de golpeteo con esta situación de la UIF, principalmente del grupo de gente encargada de trabajar con el señor evasor Nicola. Pero pasa algo, es cierto, simplemente no se suspenden cuentas si no hay nada que no tenga que ver con una situación de lavado de dinero. Y ahora resulta que todo el mundo sale a decir por qué demonios pasa esto, que por qué les van a quitar cuentas, que por qué se las van a suspender. En verdad llegamos a un cinismo de querer cubrir a personajes con lavado de dinero, porque recientemente, no me acuerdo si fue Tomás Yarrington o a quién fue el que ayer o antier le acaban de pedir que inclusive le quiten o descongelen, como decían, de cuentas, y un juez lo pidió a un personaje polémico, fue Tomás Yarrington. Ahorita estoy buscando para no errar en el nombre, no errarlo. Pero inclusive en esto, ¿qué pasó? Agregándolo. Jonathan, audiencia, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué hablamos del evasor Nicola? Porque estaba dilatando, queriendo tener estos amparos, dilatar
esta situación ya la habíamos hablado la semana pasada, lo sacamos, recuerdan, si recuerdan ustedes, esa nota la sacamos de Revolución 3.0, en donde como el proyecto que traía Arístides, fue Giovanni o Arístides, uno de los dos, ahorita no recuerdo cuál es el nombre del ministro que llevaba esta situación en cuestión, era para decir que se revisaran y que inclusive la revisión directamente no les iba a bloquear las cuentas, y después de eso hubo una andanada en las redes sociales para mentir y decir incluso que a cualquier persona le van a poder bloquear una cuenta. Jonathan, me preocupa que ya tenemos que normalizar el lavado de dinero. ¿Qué es lo que estamos buscando? Es mentirle a la gente que el lavado de dinero tiene que normalizarse, tiene que verse como tal, no hay ningún problema al respecto. Me preocupa que en un tema que a lo mejor hubiera pasado intrascendente, lo hicieron de 8 columnas prácticamente con tal de defender a los indefendibles. No sé si tienes algo que comentar al respecto, mi estimado Jonathan. No, por supuesto que, a ver, está normalizado, Bueno, ¿sí? sí, tienes razón. Estaba normalizado el lavado de dinero. El lavado de dinero es estructural al Estado mexicano, hasta antes de Andrés Manuel López Obrador. Es un mecanismo muy bien aceitado. Tuvimos un ejemplo con todo lo que sucedió, de todos los desvíos de recursos. Te acordarás tú de los más de 250 millones de pesos, que es lo que se sabe respecto a cómo se desviaron estos dineros para las campañas del PRI, justo en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y ahí hay una estructura de lavado de dinero que uno de los que hoy están ya en la cárcel, que están ya procesados por toda esta operación ilegal, pues es alguien que declaró abiertamente que Luis Videgaray estaba presente cuando se armó justamente todo este mecanismo, toda esta estructura de lavado de dinero para desviar recursos públicos de diferentes estados, porque fue un mecanismo que se aplicó a varios estados de la República, gobernados evidentemente por el PRI, que desviaron millones de pesos para las campañas electorales. Y este testigo, que se convierte en testigo porque lo procesan, está en la cárcel, y dentro de las declaraciones que da, pues dice, estaba en la reunión Luis Videgaray, que era el secretario de Hacienda. Él fue el que dio garantías de que este mecanismo de lavado de dinero iba a estar lo más sofisticado posible, porque estaba involucrado la Secretaría de Hacienda, estaba involucrado el SAT, estaba involucrado la misma Secretaría de Hacienda, es decir, era un mecanismo perfecto, venía del Estado. Es decir, el lavado de dinero ha sido un mecanismo para justamente desviar recursos públicos y también para lavar dinero del crimen organizado. Es decir, estamos hablando de un mecanismo que estaba incrustado, operado, creado desde las estructuras del poder, desde el Estado mismo. Por supuesto que estaba normalizado, por supuesto que es un proceso normalizado, y que, debo de decirte, estamos hablando de que yo hago este planteamiento muchas veces, eh, que digo, a ver, el dinero del crimen organizado, por ejemplo, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuántos miles de millones de dólares anuales deja el crimen organizado? Estamos hablando de miles de millones, de decenas de miles de millones de dólares anuales por la cuestión del crimen organizado. ¿Están en efectivo en las cuentas de los capos? ¿O estuvieron en las del Mencho? ¿Estuvieron alguna vez en las del propio Chapo? ¿De verdad creemos que es así? No, por supuesto que no. Es una estructura bancaria institucionalizada en Estados Unidos, y por supuesto que también en México, donde participan empresarios, donde participan grandes empresarios de nuestro país. O sea, no estamos hablando al tanteo. A ver, estamos hablando de solamente un ejemplo, los Panamá, ¿no? Los Pandora Papers, perdón. Pandora Papers, ajá. Sí, donde está involucrado Ricardo Salinas Pliego, pero también están involucrados otros 78 empresarios. Es correcto. Y que a partir de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, bendito momento en el que logramos el Plan C en el 2024 y que logramos reformar al Poder Judicial, porque si no hubiéramos logrado eso, esto sería solamente de nuestros sueños guajiros, ¿verdad? Solo sería en la imaginación de ojalá y así fuera. Bueno, gracias, bendito el momento en el que logramos el Plan C y con ello la transformación al Poder Judicial, porque lo que acaba de dar
lo que acaba de dar esa resolución la Suprema Corte de Justicia está directamente proporcional a la investigación justamente de un caso que está probadísimo, de los Pandora Papers, en donde están vinculados Salinas Pliego y otros 78 empresarios que están vinculados directamente con esto. Entonces, me parece que estamos en un momento en donde efectivamente se está tratando de quitar todas las estructuras de corrupción, todas las estructuras de lavado de dinero que se tenían bien aceitadas y bien planeadas desde el poder más alto, ¿no? Desde la Secretaría de Hacienda y con la autorización, evidentemente, en ese momento de Enrique Peña Nieto, es evidente. De acuerdo contigo, mi estimado Jonathan. Fíjate que en esto que comentas, sí, porque la corrección es esa. Estaba normalizado. Y esto que lo que poníamos de este señor de Salinas Pliego, que era el show con el que se armó. O sea, hay que recordar que ahorita inclusive hubo un juez que sí fue Thomas Yarrington, que pidió que la web descongelara las cuentas. Sí. Perdón, adelante, Jonathan. No, digo, ya se las descongelaron. Sí, ya se las descongelaron. O sea, ahorita de hecho lo estaba buscando, perdón, lo estaba viendo y sí, porque aparte salió con un absurdo, ¿no? Que se comenta que dice que no fue una situación internacional y por lo tanto no se le podían congelar. Vaya situación, vaya comentarios para que vean que todavía el Poder Judicial hay que trabajar, hay mucho que hacer todavía en esa parte del Poder Judicial ante este tipo de comentarios que se me hacen híjole, una barbarie. Pero bueno, Jonathan, para terminar esto, si me lo permites, rápidamente, esto nos indica entonces que todas estas políticas que empezaron con Andrés Manuel, que está siguiendo muy bien la doctora Claudia Sheinbaum, vamos bien, vamos bien. El cambio del Poder Judicial, con todo lo que se habló de los acordeones y toda esta parte, pues bien que mal, yo creo que no va tan mal en este momento porque van saliendo este tipo de situaciones y se van descubriendo. Esto que hablabas, ojo, aquí lo sacamos, también lo sacó Revolución 3.0, los Pandora Papers. Esto que hablas de los 78 integrantes en los Pandora Papers es algo que yo no veo, con todo respeto, por eso les digo que sigan Revolución 3.0. Yo no estoy viendo que muchos otros lugares hablen de los Pandora Papers. No estoy viendo que saquen esta información. Ya no les estoy pidiendo que esto salga por parte de los medios más corrientes que comunes, pero es un punto para darnos cuenta cómo se normalizó. Es un punto para darnos cuenta qué fue lo que sucedió y la manera en cómo le intentar lavar la cara. Ahorita Salinas Pliego, cuando digo qué fue lo que sucedió, es qué fue lo que sucedió con los Pandora, porque hay gente que confunde los Pandora y los Panama Papers y no son iguales. Sí, no. Los Pandora Papers es el offshore, lo explicamos la otra vez aquí, después de lo que habíamos puesto de la nota. O sea, hay que tener mucho cuidado. La manera en cómo buscaban, y lo que dice Jonathan, fue toda la estrategia en la que estaba metido el SAT para normalizar cómo lavar dinero y tener cuentas en otras partes, estando y no estando en otras partes, pues. O sea, se hacían operaciones prácticamente fantasma. Esta es una situación en donde digo, y ahora, perdón, que les dicen, señor, se tiene que verificar esto, porque todo inicia ya que salió esta información, salió el personaje en los Panama Papers y por lo mismo dijeron, bueno, es que salió usted ahí, nada más déjenos revisar, si no tiene ningún problema, pues revisamos y nos vamos, y eso no le lleva a una congelación de cuentas. Ellos mismos se quemaron, inclusive ellos mismos se quemaron. ¿Qué tan mal están? Que alzaron la mano y de situaciones donde mucha gente ni siquiera sabía que estaban inmersos. Me llama la atención cómo solitos se queman estos personajes y que nos permitan recordar la importancia de estos cambios, la importancia de que se haga esto, de que no se les permita a estos personajes hacer este cochinero y que se haga la revisión. ¿A qué me refiero con el cochinero? El cochinero es para evadir impuestos, abrir esas cuentas en paraísos fiscales. Ese es el cochinero. No permitírselos para que cuando le pregunten qué pasó, evadían. Eso es lo que hacían de offshore. Eso es lo que ustedes van a encontrar al respecto. Mi estimado Jonathan, no sé si quieras agregar algo más. Quería tocar el tema contigo porque siempre quien escucha Resentidos en la tarde con mi estimado Jonathan, usted sabe que este tipo de temas Jonathan siempre los desglosa y nos da mucha información,
nos da mucha información y datos, Jonathan, para recordar lo que hacían estos personajes, para que no lo olvidemos y entendamos toda nuestra labor, todo nuestro trabajo y la importancia del obradorismo. No sé si quieras agregar algo más, mi estimado Jonathan. No, solamente, profe, hablar de la cifra, no son 250, fueron 650 millones de pesos que fueron desviados en 7 estados con la ayuda de la Secretaría de Hacienda. Estaba ahí Manlio Fabio Beltrones y estaba como líder del PRI, Manlio Fabio, y Luis Videgaray como secretario de Hacienda, ¿no? Entonces, bueno, solo hablar del mecanismo de lavado de dinero existente en nuestro país y normalizado. Ahora, otra cosa que me parece importante para terminar el tema, es como el grupo de Ricardo Salinas Pliego lo vimos con la cuestión del pago de los impuestos, ¿no? Pero para que tengamos de nuevo, refresquemos la memoria, interpusieron un centenar de recursos entre lo que se llama reclamaciones e impedimentos que retrasaron durante mucho tiempo, que era lo que no estaba queriendo Salinas Pliego con estos impedimentos y con estos reclamaciones, ¿no? Legales. Pues lo que no querían era que justamente la Secretaría de Hacienda pudiera ver todos los movimientos financieros que tenía en paraísos fiscales. O sea, la realidad es que lo que hizo con el litigio de todos estos amparos, estas reclamaciones, estos impedimentos, era que justamente se limitara la posibilidad, se limitara a la autoridad, en este caso a la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, para poder rastrear el alcance, ¿no? de sus movimientos financieros en los paraísos fiscales. Entonces, claro, evidentemente lo que estamos viendo, y él es uno de muchos otros, ¿no? O sea, porque simplemente está ahí Salinas Pliego, pero son muchos otros empresarios o grandes empresarios que se mueven por las mismas, las mismas mañas, y entonces lo que se estaba buscando es que la autoridad, en este caso ya tomada por la Cuarta Transformación, tuviera un límite de alcance para ver los movimientos del empresario en los paraísos fiscales. Bueno, si hay una máxima en esto, es el que nada debe, nada teme. Y su propia insistencia obscena de parar y de limitar el alcance de la autoridad fiscal para que conozca sus movimientos, lo acusan. O sea, es una acusación que él mismo está aceptando. Que él mismo hace, exactamente. Cuando tuvo tantos decenas y decenas de litigios para que no se pudiera ver sus movimientos, pues él mismo se está haciendo culpable, ¿no? De lo que evidentemente, pues todo el mundo sabemos, que es un delincuente en toda la extensión de la palabra. Yo, en vez de poner los signos de admiración, Jorge, le pondría los signos de exclamación. Salinas, Pandora y casinos en línea, lavado de dinero, pero los Pandora y los Panama, bueno, si yo juntara, porque también hay mexicanos que lavaron dinero, pero en especial los Pandora, como lo coloca, los pondría con signos de admiración, completamente de acuerdo, gracias por el apoyo, que se te multipliquen demasiado, y es exactamente esto, Jonathan. Hace esto, se exhibe, y lo único que hizo fue que la gente recordara esto, si se les había olvidado por qué situación traen al señor evasornícola de esta manera, pues con esto le agradecemos mucho porque nos recordó quién es, y la situación de los Pandora Papers nos refrescó inclusive el poder recordar estas partes de offshore. Digo, son impresionantes y agradezco mucho, reitero, si se pierden ustedes las transmisiones, aunque lo vean repetición de Jonathan Pérez en Resentidos, en un ratito más ponemos el canal, no se lo pierda porque no tiene desperdicio con toda esta información y nos refresca y nos ayuda a generar conciencia de lo que es nuestra cuarta transformación. Familia, si me lo permiten, Jonathan, si me lo permiten, cerramos este tema aquí y quiero irme con el tema de los desaparecidos, no sin antes saber tu opinión sobre esta situación, que esto dije, lo guardo porque se lo tenemos que preguntar a Richard, a Jonathan, como les comentaba, para la gente que viene llegando, Richard no puede estar el día de hoy por una situación personal, pero estará con nosotros la siguiente semana sin ningún problema. Déjeme, por favor, se encuentra bien, que eso es lo importante. Déjeme colocar la cortinilla y vámonos con este.